A cargo de las gónadas están también la producción de lo que son pues, las hormonas sexuales, en este caso femeninas, ¿no? Y obviamente como consecuencia de ello se puede llevar a cabo el producto de la concepción final. Entonces vamos a hacer un repaso primero de las características anatómicas de los órganos que constituyen. Se supone que yo me veo así. Genital femenino. Entonces, en primer lugar, vamos a ver aquí que estos son órganos que están localizados a nivel de la cavidad pélvica, ¿no? Acá está la cavidad abdominal, acá estamos a nivel de la cavidad pélvica. En esta cavidad pélvica vamos a ver de que estos órganos tienen relaciones con estructuras adyacentes. Se supone que por delante vamos a ver que está localizada la vejiga, ¿no? Que ya la hemos estudiado cuando hemos desarrollado la clase de sistema urinario. Esta es la vejiga, miren en su íntima relación con el útero, ¿no? Con parte de lo que es el útero y con la vagina. Asimismo, hacia la parte posterior, ustedes pueden apreciar que estos órganos también tienen relación con el recto sigmoides, ¿no? De tal forma que estos órganos están localizados entre ambas estructuras. Desde el punto de vista anatómico, ustedes pueden ver que existe un punto que es el punto más profundo dentro de la cavidad abdominopélvica, que es el fondo de saco de Douglas, que es un repliegue que está localizado justo entre lo que es el cuerpo uterino y el recto sigmoides. Estaría a este nivel más o menos. Aquí ya podemos apreciar propiamente dicho los órganos del sistema reproductor femenino. A ambos lados, derecho e izquierdo, están los anexos que están conformados por los ovarios, que son estas estructuras de aquí, y las trompas uterinas. Estos a la vez están relacionados con esta estructura de aquí, que es el cuerpo uterino. Cuerpo uterino que tiene, como vamos a ver, diferentes capas. Una capa interna que vendría a ser el equivalente a la mucosa, que es el endometrio. Debajo del endometrio está esta capa acá, que es la capa muscular, el miometrio, que es la capa muscular, lisa en este caso, y por fuera de todo ello la serosa. Existe además aquí el cuello uterino, este es el cervix uterino que tiene dos porciones y por lo tanto dos epitelios que la revisten, una que es el canal endocervical que está a este nivel, que está revestido por un epitelio cilíndrico simple, y esta que es la porción exocervical, que es revestida por un epitelio poliplano. Entre ambas, entre el cuerpo uterino y el cervix, existe esta porción que es la porción del istmo. Por debajo vamos a encontrar la vagina, miren la vagina, este es el conducto vaginal, que va a tener también igual su epitelio, que es un epitelio de tipo escamoso. Y esto va a desembocar finalmente en lo que son los genitales externos, que en este caso corresponde a la vulva. La vulva, que como ustedes pueden apreciar aquí en esta imagen, consta de estructuras. En principio, por encima de la vulva propiamente dicho, está parte de lo que son los caracteres sexuales femeninos, que es la zona de la vellosidad púbica, dentro que está revistiendo lo que se conoce como el monte de Venus, ¿no? Que aquí es un tejido semejante a la piel, con abundantes vellosidades. Por debajo acá tenemos a la vulva propiamente dicha con sus labios, los labios mayores, derecho e izquierdo respectivamente, labios menores, derecho e izquierdo, labios menores, aquí está el vestíbulo que va a recibir aquí a la desembocadura del sistema urinario, que es la uretra, el meato uretral. Aquí es la desembocadura de la vagina, ¿no? Que es el himen, que es el que recubre esta cavidad de desembocadura de la vagina. ¿Okay? Y asimismo, la vulva tiene dos horquillas, una horquilla superior, que a este nivel está el clítoris, que es un rudimento semejante a lo que es el pene, porque tiene cuerpos eréctiles. La horquilla inferior, que se va a relacionar o está muy cercano a lo que es el ano, y el tejido que recubre la zona de la horquilla inferior con el ano, esta zona se conoce como el perineo. ¿Ok? Naturalmente, desde el punto de vista embriológico,
sabemos de que todos los órganos se originan a partir de un primordio. En el caso de los conductos sexuales o los caracteres sexuales masculinos y femeninos, estos se van a derivar de los conductos de Wolff en el caso del reproductor masculino, de Müller en el caso del femenino. Cuando no desarrolla el Wolff por defecto, desarrolla el Müller, que es el que va a dar origen a todo lo que es el sistema reproductor femenino. Naturalmente, nada de esto es al azar. Hemos estado viendo a lo largo de las diferentes clases que todo está regulado en realidad genéticamente. El haber podido mapear todo el genoma humano permite tener un molde de comparación y poder poco a poco ir descubriendo de que muchas de las enfermedades que en realidad pensábamos que eran idiopáticas, o sea que no tenían una causa aparente, se están poco a poco descubriendo que en realidad sí tenían alguna alteración genética que es más o menos característica de la enfermedad, y de esa manera también a futuro se pueden desarrollar tratamientos dirigidos o puntuales o especiales. Y eso sucede mucho en el campo que yo más desarrollo, que es la parte de la oncología. Pero bueno, regresando al tema, en realidad vemos aquí que también igual el desarrollo de los ovarios involucran genes específicos, ¿no? Por ejemplo, acá este gen, el PWNT4, que desempeña una función principal en la vía determinante de los ovarios y la diferenciación sexual. Los ovarios, como ya hemos mencionado, es el órgano. No quiero molestar la clase, pero ¿podría, o necesita esas dos luces para que se pueda explicar? ¿Cómo? Si podría apagar esas dos lucecitas, o una. ¿No visualizas bien o cuál es el problema? Es que hay mucho brillo. Vamos a seguir avanzando así a ver qué pasa, ¿ya? A ver, bueno, como yo les había mencionado, los ovarios tienen diversas funciones. Principalmente ahí es la responsable de la gametogénesis, o sea, del desarrollo de los ovocitos, ¿no? A través de los folículos van a ir conteniendo al ovocito y van a acompañarlo en su desarrollo o maduración. De ahí también los ovarios son los órganos productores de las hormonas esteroideas. Por lo tanto, se desarrolla ahí la esteroidogénesis, donde se va a llevar a cabo la producción de estrógenos y de progesterona. Y también igual, por lo tanto, se va a regular el crecimiento postnatal de los órganos reproductores y el desarrollo de los caracteres sexuales como consecuencia de la esteroidogénesis. Dentro de estas hormonas tenemos dos principalmente, como las conocemos, los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos promueven el crecimiento y la maduración de los órganos sexuales internos y externos, producen los caracteres sexuales femeninos. También van a actuar obviamente sobre las glándulas mamarias, estimulando el crecimiento. Y la progesterona también de la misma forma prepara a los órganos internos, sobre todo en el útero, para el embarazo, promueve cambios secretorios en el endometrio y también preparan a la glándula mamaria para la lactancia. Vamos a ver que en realidad todo el sistema genital femenino está regulado por estas hormonas y existen en cada uno de estos órganos sitios donde se van a producir estas hormonas, ¿no? Y también obviamente funciones que se van a desarrollar dentro de lo que es el ciclo menstrual, porque todo esto tiene que ver al final con el ciclo menstrual. Vamos a visualizar más adelante que este ciclo menstrual, que sabemos todos tiene dos fases, una preovulatoria y una posovulatoria. Esta primera fase preovulatoria, que es antes de los primeros 14 días, es una fase estrogénica predominantemente, mientras que la segunda fase, que es la fase secretoria, es una fase predominantemente progesterónica, como dice acá, porque prepara el útero para el embarazo. Este es el corte histológico del ovario. ¿Todos visualizan bien o tienen alguna dificultad para apagar la luz? Poquito. No, un ratito. Déjame, es tu opinión, pero déjame ver qué piensan los demás. ¿Les parece que debo apagar? ¿Ah? ¿Tienen alguna dificultad? ¿Está bien? Ya, ok. Listo. Entonces, este es el ovario. Ya hemos visto que son dos ovarios, derecho e izquierdo. Este ovario tiene tres porciones bien definidas. Esta es la corteza, y esta porción central es la médula, y esta es la zona del ilio. Como ustedes saben, el ilio siempre es el área por donde van a ingresar y salir los vasos sanguíneos, linfáticos, nervios, etc., ¿no?
La corteza es importante porque en el caso del ovario vamos a ver de que contiene a los gametos en los diferentes estadios de maduración. Las mujeres nacen con folículos primordiales y estos van a ir, una vez que ya arranca la menarquia, empiezan estos a madurar, completando las diferentes fases de la meiosis. Ustedes saben que las células somáticas se dividen por mitosis, pero las sexuales se dividen por meiosis, ¿no? Donde hay una formación de células hijas similares a la original. Entonces aquí vamos a encontrar naturalmente a los folículos. También va a haber un estroma, porque en todo el tejido conectivo hay un estroma. Y como estos son órganos sexuales, estos estromas pueden ser especializados y no especializados. Los especializados son los que rodean directamente, en este caso, a los folículos, ¿no? Que va a constituir lo que se conoce con nombre de tecas. ¿Okay? Asimismo, también hay un tejido conectivo denso que va a recubrir el ovario, que es la albuginia, y hay un epitelio de recubrimiento en la parte más externa, que es parte del repliegue del peritoneo, y que recibe un nombre especial. Algunas personas, es un epitelio simple cúbico, también le llaman epitelio germinativo, y es un nombre antiguo histológico porque antiguamente se pensaba de que los folículos se originaban a partir de ese epitelio y por eso se quedó con el nombre de epitelio germinativo. Pero en realidad es parte del recubrimiento del mesotelio. Sin embargo, este epitelio es un epitelio especial porque a partir de ahí se pueden formar tumores que son muy frecuentes en las mujeres. Los quistes que no son funcionales, los funcionales se originan a partir de los folículos. Los quistes que son tumorales se originan a partir de ese epitelio. Y acá en la parte de la médula, naturalmente va a haber el tejido conectivo con vasos sanguíneos a ese nivel, etc. Ahora vamos a ocuparnos de los folículos. Son 4 los folículos que debemos identificar. Primero tenemos a los folículos primordiales, que son los que las mujeres nacen, y después estos van a ir, una vez que arranca la menarquia, madurando progresivamente a folículos primarios, ¿no? que pueden ser de 2 tipos, unilaminares o multilaminares, secundarios, y finalmente el folículo de Graf, que es el folículo maduro, o folículo terciario también se llama. ¿Okay? Entonces vamos a ir viendo características una a una. Los folículos primordiales se caracterizan porque tienen el ovocito central, pero el epitelio, que vendría a ser las futuras células de la granulosa, es plana. Miren, es una célula que es más bajita que ancha. Es una célula plana y todavía aquí no se forma el tejido conectivo especializado, o sea, las tecas. Simplemente es un epitelio que está revistiendo al ovocito. En el folículo primario unilaminar está igual el ovocito a la parte central, pero vean que estas células ya no son planas, sino son cúbicas, pero de una sola hilera de células. Y en el multilaminar vemos que estas células ya no es una, sino son varias células que van proliferando el ovocito a la zona central. Se forma aquí una zona pelúcida y sobre todo aquí hacia la parte periférica ya se empieza a definir, ya ahora sí, el estroma especializado, ¿no? El estroma especializado que va a conformar lo que son la teca interna y externa. La teca interna es la que está más pegada al folículo y la externa más alejada. La interna es la que va a tener receptores para LH y por lo tanto va a producir algunas hormonas de tipo androgénico que van a ingresar después a la granulosa, se ingresan acá al folículo y estas células la van a convertir en estrógenos o estradiol. Y la teca externa, que es esta otra de aquí, la más externa. Una vez que estas células, la zona de la granulosa prolifera, pero empieza a aparecer estas cavidades a manera de quistes, de espacios con un contenido líquido, ¿no? Es porque estas células de la granulosa se empiezan a disociar entre ellas y van a crear espacios. Entonces ahí inmediatamente ya recibe el nombre de folículo secundario. Aquí ya es un folículo secundario. Estas cavidades empiezan a aumentar, empiezan a coalescer y vamos a ver después un folículo terciario ya bien desarrollado. Bueno, las células foliculares dependen naturalmente de la hormona folículo estimulante, presentan este licor folicular que incluye glucosaminoglicanos, proteoglicanos,
Contienen hormonas, fundamentalmente progesterona, estradiolina, folestatina, activina, que van a regular el FSH y el LH. Y este es el folículo terciario, que puede alcanzar varios centímetros, hasta 2.5 centímetros de diámetro mayor, sin que eso signifique algo patológico, es algo fisiológico normal. Comento eso porque muchas veces cuando hacen ecografías, porque las mujeres tienen una percepción de dolor, entonces a veces van al ginecólogo, les toman una ecografía y detectan quistes, ¿no? Entonces, ojo, un folículo puede alcanzar hasta un tamaño de 2.5 centímetros que fácilmente el ecografista lo puede discernir. Y esto no se llama quistes, son folículos normales fisiológicos, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, tienes quistes en el ovario, y eso no. Cuando estamos hablando de una formación quística que tiene 3 centímetros a más, recién estamos hablando de un quiste. Cuando estamos por debajo de los 3 centímetros, estamos hablando simplemente de un folículo normal. Entonces, aquí ustedes han visto de que ya hayan coalescido estas cavidades centrales, forman prácticamente toda una cavidad central que es el antro. El folículo, el ovocito se dispone hacia un extremo, está rodeado por su zona pelúcida, y hay un grupo de células de la granulosa que la rodean específicamente, y esa área de células de la granulosa que rodean al ovocito recibe el nombre de cúmulo óforo. Y se define mejor las células de la teca interna, que es un poquito más celular que la teca externa, que es esta otra acá. Y esta es la que tiene receptores para LH, las de la granulosa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que desde el punto de vista fisiológico tiene que haber unas variaciones en las concentraciones de LH y FSH, también igual que van a estimular los estrógenos y la progesterona, para que se produzca la ovulación propiamente dicho. Entonces, ¿qué es lo que sucede primero? Lo que sucede es un aumento abrupto de la LH cerca al día de la ovulación. ¿Esto qué cosa va a originar? Que va a originar que haya una liberación de sustancias inductoras de la meiosis. Por lo tanto, el folículo va a madurar, alcanzando la segunda división meiótica que se detiene en esta metafase. Después se produce el estigma, luego la ovulación, y el remanente se convierte en cuerpo hemorrágico o cuerpo amarillo. El estigma es el punto en el cual el folículo terciario se pega a la superficie del ovario, se va a producir ahí una lisis en la superficie, se va a romper propiamente la superficie del ovario y se va a liberar y se va a expulsar el ovocito nada más, ¿no? O sea, se va a expulsar esto, y prácticamente dentro del ovario se va a quedar solamente las células de la granulosa, la cápsula, digamos, del folículo terciario. Esto se va a liberar. Y estas células de la granulosa son las que posteriormente se van a convertir entonces en ese cuerpo amarillo. Se produce la ovulación, hay un aumento del volumen y la presión del líquido folicular, se produce la proteólisis enzimática que les comentaba, hay un depósito de glucosaminoglicano dirigido por las hormonas entre el complejo ovocito-cúmulo-óforo y la capa de la granulosa, se produce una contracción de las fibras musculares de la teca externa, y el folículo maduro hace producción en la superficie del ovario, se forma el estigma y se expulsa el folículo. Aquí ya se expulsó, obviamente si ha habido una ruptura de tejidos tiene que haber una pequeña hemorragia, por eso que el cuerpo hemorrágico o cuerpo lúteo hemorrágico, se produce una hemorragia, pero observen que la capa de la granulosa que se ha quedado aquí se ha hecho más gruesa. Y se ha hecho más gruesa porque se ha luteinizado, ha cambiado su estructura producto de ese cambio en la LH, que sube abruptamente, cae, ¿no? Y inmediatamente se va a producir un cambio en la arquitectura morfológica de estas células de la granulosa que se van a luteinizar. ¿Por qué? Porque este cuerpo amarillo es el que va a soportar el embarazo, o por lo menos los primeros meses del embarazo, si es que se sucede la fecundación. Entonces, ahorita todo el sistema reproductor femenino está preparado para que se produzca la fecundación y por lo tanto se desarrolle un feto en el cuerpo uterino, está preparado. Si no se sucede eso, naturalmente esto va a evolucionar y va a continuar un nuevo ciclo. Entonces,
El remanente del folículo de Graf, por acción de la LDH, se transforma en cuerpo amarillo, una estructura temporal que actúa como una glándula endocrina para la producción de células de la granulosa luteínicas y células T-luteínicas. Miren aquí a mayor aumento, es como si yo hubiera traído un pedacito aquí nada más, un cachito de esto, lo hubiera llevado al mayor aumento, y eso es lo que estamos visualizando. Las células que tenían poco citoplasma ahora tienen un citoplasma muy amplio, granular. Muchas veces se compara, y cuando ustedes lo vean en la práctica, en la histología, van a ver que tiene un aspecto de hepatización. Siempre los histólogos tratan de buscar semejanza a algo, y como semejan células del hígado, entonces por eso le llaman la hepatización de las células de la granulosa, porque se parecen a hepatocitos, ¿no? Efectivamente adopta un poco ese aspecto, esa morfología. Entonces las células de la granulosa luteínica producen progesterona, ¿no? Que es la que va a acompañar siempre la segunda fase del ciclo menstrual. La primera fase es estrogénica, la segunda es progesterónica, que es el que va a acompañar al embarazo. Convierte los andrógenos de la T-luteínicas en estrógenos. Las células de la teca producen progesterona, que son convertidas finalmente a estrógenos. La secreción de progesterona y estrógenos, o sea, el incremento de esto, post-feedback negativo, y eso lo habíamos visto cuando hicimos endocrino, inhibe la LH y la FSH respectivamente. La ausencia de FSH impide nuevos folículos y por lo tanto, si es que no hay el embarazo, ya se sucede la menstruación. Este cuerpo amarillo muy grande que se visualiza, porque obviamente si un folículo terciario mide 2.5, el cuerpo amarillo va a medir pues también igual, 2 centímetros, son quistes grandes con sangrado a la parte central, y se ve literalmente de color amarillo si uno lo mira en la macroscopía, por eso se llama cuerpo amarillo. Si eso no se sucede el embarazo, entonces va a involucionar. ¿A qué va a involucionar? Va a involucionar a esto, a un cuerpo blanco. Es como que ha quedado una cicatriz de ese folículo, involuciona, desaparece, y los fibroblastos secretan colágeno y se produce este cuerpo blanco. Y literalmente, si ustedes ven un corte, se ve un cuerpo blanco, cuerpo albino. Entonces este cuerpo amarillo es invadido por fibroblastos que dejan de funcionar, se produce la luteólisis y persiste como una cicatriz. Obviamente, si yo tengo un ovario de una paciente joven, pues yo veo un ovario que tiene una superficie lisa porque ha podido tener pocos estigmas, no ha habido mucha ovulación, ¿no? Y por lo tanto no voy a encontrar tantos cuerpos albicans. Pero si yo veo el ovario de una persona mayor que ha sido operada por alguna circunstancia, pues voy a encontrar que ese ovario está reemplazado. Bueno, para empezar, la superficie no va a ser lisa, sino va a ser completamente irregular, y naturalmente voy a encontrar al corte muchos cuerpos albicans producto de las diferentes ovulaciones que ha tenido a lo largo de su vida reproductiva. La médula ovárica, o sea, la parte central, ya les había informado, tenía fibroblastos, vasos sanguíneos, linfáticos, nervios. También hay células intersticiales epitelioides, células ciliares, células de Leydig, así como vamos a ver existen en el testículo, que van a secretar andrógenos en poca cantidad, pero que igual van a ser convertidos a estrógenos. Este es un cuadro que me parece ya se los había presentado cuando estábamos haciendo la zona del capítulo de endocrino, donde básicamente es un resumen de todo lo que va a acontecer en cuanto al desarrollo y las fases de la ovulación. Y nosotros vemos y recordamos de que todo parte en el hipotálamo a nivel del núcleo arqueado, donde se va a producir una hormona estimulante de las gonadotrofinas, que es la GnRH, que va a actuar sobre la adenohipófisis, estimulando ¿qué cosa? La producción de las gonadotrofinas, que en este caso es la FSH y el LH, que van a regular la maduración del folículo y la ovulación. La FSH actúa directamente sobre las células de la granulosa, induciendo la producción de estrógenos, mientras que la LH actúa sobre las células de la teca para que produzcan andrógenos que van a ser convertidos cuando entran a la célula a la granulosa en estrógenos. Y las concentraciones altas de estos estrógenos inhiben, obviamente, por un feedback negativo, la GnRH y la FSH. La LH, ¿qué cosa actúa sobre el ovocito primario para que complete la meiosis 1 y se convierta en ovocito 2?
Ok, hasta aquí hemos analizado entonces los ovarios y hemos visto un poco su fisiología. Ya hemos visto de que tiene 3 zonas definidas, tiene unos folículos que son los gametos y que estos cómo van a ir madurando a lo largo de un ciclo menstrual. Ciclo menstrual que tiene 28 días, ya lo vamos a ver cuando hagamos endometrio. El otro componente de los anexos, este es el ovario, es la tromboterina u oviducto. Este oviducto tiene diversas porciones y dependiendo de la porción es su característica histológica. Tiene una primera porción que es intramuscular, o sea, está dentro del espesor del cuerpo del útero, ¿no? Una porción intermedia, de ahí el nombre istmo, y una porción más distal que es la ampolla con su infundíbulo. Pueden ustedes visualizar además que este conducto va de menos a más, va siendo bien delgado y en la medida en que va hacia la zona más distal es un poco más grueso. Normalmente la tromboterina tiene 3 capas, ¿no? Tiene 3 capas, una capa mucosa, una capa muscular y una capa serosa. ¿Ya? La capa mucosa es lo que va a variar dependiendo de la porción. Ustedes ven que acá en la porción ístmica, lo que está dentro del cuerpo uterino, prácticamente la mucosa no está muy desarrollada, es algo plano. Esta es la mucosa, la muscular, y acá vendría a estar lo que es la serosa. Pero en la porción intra, dentro del cuerpo uterino. La porción ístmica, ya el epitelio es un poquito más alto e irregular, presenta como digitaciones que van a oscurecer la luz, y la porción de la ampolla y el infundíbulo, ni hablar, es más desarrollado, muy proliferado, y ustedes pueden ver cómo presenta esas prolongaciones digitiformes que van a obstruir o van a disminuir la luz de la trompa. Naturalmente, cuando se produce aquí la ovulación, o sea, se libera el ovocito, la porción distal del fundíbulo tiene estas fibras, y estas fibras lo que hacen es, a través de un batido, atraen al ovocito y lo introducen a la luz. Si se sucede una ovulación, una fecundación, perdón, esta se va a desarrollar generalmente en la zona de la ampolla, y de aquí van y anidan en el útero. Pero si no se produce la fecundación, el ovocito simplemente sigue y al final es expulsado conjuntamente con la menstruación. Aquí está el epitelio, así es como lo van a ver en la histología, la mucosa, la capa muscular y la serosa. ¿Okay? Este es el ligamento que va a soportar o que va a mantener suspendidas las trompas uterinas. Y si yo trajera uno de estos pequeños a mayor aumento, es para visualizar simplemente el epitelio. Y ustedes pueden ver que hay 2 tipos de células. En esta porción, fundamentalmente, lo que vamos a encontrar son células cilíndricas ciliadas, ¿no? Ahí están sus cilios. Las células cilíndricas son más altas que anchas, ahí están los núcleos, ¿no? Y hay otras células que son las células secretoras, que son algo parecidas a las células caliciformes y que van a estar más cercanas al útero. ¿Okay? Esta es una esterectomía de mi hospital. Lo he cortado por los lados. Espero que haya tenido hijos antes de eso. La cara anterior y esta es la cara posterior. Aquí ustedes pueden visualizar uno de los anexos. Y simplemente es para ver acá el útero. El útero que tiene una mucosa que es acá en la capa del endometrio, una capa muscular que es esta de acá, que es la capa que es el miometrio, y una porción externa que reviste al útero que es la serosa. Este es el cuello uterino con sus 2 porciones, una porción endocervical que es el canal endocervical y una porción exocervical que es la que se visualiza generalmente al momento que el ginecólogo hace la evaluación ginecológica y ve el cuello del útero. Lo que va a ver fundamentalmente es el exocervix. Pero el ginecólogo, cuando evalúa el cuello uterino y pone el espéculo, lo que trata de buscar o identificar, o idealmente debería tratar de buscar o identificar, es la zona de la unión escamocolumnar, o sea, la unión entre los 2 epitelios. Si es que la puede visualizar, es una buena colposcopía. Si no la puede visualizar, no es una buena evaluación. Es importante visualizar eso. Entonces vamos a hablar primero de la histología del útero. El útero primero tiene una capa que es la mucosa, que es el endometrio. El endometrio es este de acá que tiene 2 capas, una capa funcional y una capa basal. Funcional porque esta es la que se va a expulsar conjuntamente con la menstruación, mientras que la capa basal va a estar permanentemente ahí y es a partir de donde se va a regenerar el endometrio. ¿Ok?
A mayor aumento ustedes pueden visualizar desde el pequeño aumento, estas son las glándulas endometriales. Estas son las glándulas endometriales y ustedes pueden ver que por fuera de estas glándulas endometriales hay un estroma, que es el estroma endometrial. Aquí he traído una porción, un pedacito de esto, le he traído a mayor aumento y acá ustedes pueden ver las glándulas endometriales. Acá están sus células epiteliales, son células que están en mitosis. Miren, acá hay mitosis, quiere decir que aquí está en una fase proliferativa. Y sí está en una fase proliferativa porque las glándulas son rectas. Y este es el estroma del endometrio, el estroma endometrial. Aquí está la parte fisiológica que les comentaba, que está enlazada naturalmente con lo que ya hemos estudiado de los ovarios. Ustedes pueden ver que un ciclo menstrual consta en promedio de 28 días, más o menos, 2, 3 días, es variable en las mujeres. Entonces, el día 14, entre el día 14 y 16 más o menos sucede la ovulación. Lo que está antes de la ovulación en la fase proliferativa y lo que está después de la ovulación en la fase secretora, ¿no? Y ustedes ven acá cómo es la concentración de FSH, LH y de estrógeno. Ustedes pueden ver que en la primera fase la FSH es más elevada que la LH. Después, cuando nos vamos acercando a la ovulación, va sucediendo una caída de la FSH y una elevación de la LH. Aquí está la ovulación, la elevación brusca que se sucede previo a la ovulación para que se prepare casualmente al folículo para dicho evento, para la ovulación, valga la redundancia. De ahí caen las concentraciones, ¿no? Y cae la LH y nuevamente la FSH que estaba por debajo nuevamente vuelve a incrementarse para arrancar la primera fase del siguiente ciclo. La concentración de estrógenos, ya sabemos que la primera fase es estrogénica predominantemente, por eso que está más elevado los estrógenos. Hay un aumento conjuntamente con el aumento de la LH y la progesterona recién aumenta luego de la ovulación por encima de los valores estrogénicos. Vean ustedes acá, acá está representado lo que sucede con el endometrio en el ciclo menstrual. Los primeros días del ciclo menstrual, del 1 al 4, va a ser la fase menstrual propiamente dicho, donde hay un desprendimiento de toda la capa funcional del endometrio. De ahí viene la fase proliferativa propiamente dicha hasta la ovulación, en la que ya pasa de una fase proliferativa a una fase secretora. Ustedes pueden apreciar aquí cómo las arteriolas espirales van proliferando y se hacen bastante prominentes y tortuosas, sobre todo en la fase secretora. En esta fase secretora el endometrio está preparado para la fecundación y esa es la idea. En cada mes se va preparando el útero para una eventual o potencial embarazo. Si no se sucede, inmediatamente entonces las arteriolas espirales se contraen, se suprime el flujo sanguíneo y se produce la menstruación. Y ahí está lo que sucede en cada fase, ¿no? Del 1 al 4, menstruación, fase proliferativa, ovulación, fase secretora, fase premenstrual. Y ahí está lo que se ve histológicamente en el endometrio, en la fase proliferativa a la izquierda y en la fase secretora a la derecha. En la fase proliferativa ya hemos visto a mayor aumento que hay el epitelio endometrial está estratificado en muchas mitosis y las glándulas son rectas. Mientras que en la fase secretora, ustedes pueden apreciar aquí que las glándulas endometriales son tortuosas y los núcleos están a un solo nivel, no están estratificados ni con mitosis como en la proliferativa. Aquí ya no se está dividiendo, aquí está ya secretando para recibir el producto de la concepción. La siguiente capa es el miometrio. El miometrio, como toda capa muscular, discurre en fascículos que pueden tener orientación longitudinal, orientación transversal, orientación oblicua. Por eso que el útero, al momento del parto, uno, que se puede distender, y dos, que al momento del parto empieza a contraerse producto de la oxitocina y puede expulsar o ayudar a la expulsión del feto. Profesor, ¿es verdad eso de que el útero con la edad se te puede salir? No. Se puede suceder producto de la edad, lo que es una distopia, pero no se te sale, ¿no? O sea, hay naturalmente una relajación de los ligamentos que suspenden al útero.
Este es un corte longitudinal y este es un corte transversal. En un corte longitudinal, como ya hemos visto, se ven las células elongadas, alargadas, ¿no? Y el citoplasma también igual alargado. Si yo lo corto transversalmente, como pasa con algunos haces, ya no lo voy a ver así elongado, sino lo voy a ver redondo. Es dependiendo de cómo va discurriendo la fibra para que yo lo vea o alargado o lo vea redondo. Este es el cervix uterino. Este es el cervix uterino y aquí está justo la unión entre el endocervix, que es un epitelio cilíndrico simple, y el exocervix, que es un epitelio poliplano. Como todo epitelio, descansa en una membrana basal y acá está la lámina propia o corio. ¿Okay? Esta es la unión escamocolumnar, que no es lo mismo que la zona de transformación. La zona de transformación es una zona que está revestida en una etapa reproductiva por epitelio escamoso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que desde el punto de vista fisiológico, la unión escamocolumnar, al comienzo en la etapa premenárquica, o sea, cuando son niñas, la unión escamocolumnar está adentro, metida en el canal endocervical. Cuando se sucede ya los cambios hormonales, esa unión escamocolumnar se hace más externa, o sea, sale hacia el exocervix, esa unión escamocolumnar. ¿Ok? Y después, cuando ya está en la etapa posmenopáusica, nuevamente se hace más endocervical. Entonces, el espacio comprendido entre la unión escamocolumnar original con la unión escamocolumnar fisiológica, toda esa zona es la zona de transformación. ¿Ya? O sea, inicialmente quedaba antes de la etapa premenárquica acá adentro, después sale acá afuera. Y ese espacio comprendido entre la original y la fisiológica, toda esa es la zona de transformación. O sea, la zona de transformación es esta de acá. No es esta unión, es esto de acá. Y esta zona de transformación es el área que es susceptible para las infecciones. Ustedes deben haber oído hablar del papilomavirus humano, que es un virus que se transmite sexualmente, por transmisión sexual, y que infecta generalmente principalmente el epitelio escamoso de la zona de transformación, que es la zona más vulnerable. Lo infecta la célula escamosa a nivel de su estrato basal y puede originar una transformación inicialmente premaligna cuando está contenida acá en la membrana basal o maligna cuando ya rompe la membrana basal. El próximo año, cuando ya hagan patología, van a ver ya algunos ejemplos de las consecuencias de esos cambios, cómo se sucede un carcinoma, ¿no? Entonces, este es el estroma, un estroma de tejido conectivo, ¿no? Fibromuscular a este nivel. Ahí está, ustedes ya ven a mayor aumento el epitelio escamoso poliestratificado plano y acá el epitelio endocervical granular que va a producir moco que naturalmente es fisiológico, es normal, pero que también igual, como todo epitelio y como todo estroma que tiene receptores hormonales, es regulado hormonalmente. La viscosidad de ese moco cambia y es por eso que también existen test de ovulación en base a la viscosidad del moco, ¿no? Profesor, y así como el estómago puede pasar que a veces el moco, así como el ácido gástrico como que dañaba el moco del esófago, también se podría dañar este. Pero claro, no va a ser por los gases no digo por el estómago, nada de eso. Normalmente lo que sucede es que hay una flora bacteriana normal en la vagina y entonces lo que debe suceder es que ese moco debe ser más viscoso para evitar las infecciones ascendentes. Pero naturalmente cuando hay el momento del acto sexual y si eso coincide con la etapa de la ovulación, esa viscosidad del moco es menor porque debe facilitar de que los espermatozoides asciendan por el canal endocervical y se dirijan hacia la zona de las trompas uterinas. O sea, si hay un cambio normalmente y fisiológicamente. Patológicamente también puede haber un cambio cuando hay un cambio en la flora. La flora normal bacteriana a nivel vaginal es en base a un pH ácido. Pero bueno, sigamos con el tema. Aquí este moco, que es normalmente, como les repito, forma una especie de tapón impidiendo que hayan infecciones ascendentes, es lo normal, ¿no? Este estroma es un estroma fibromuscular que tiene la capacidad de poderse distender, pero eso es en el momento del parto,
gracias a la producción de una enzima que es la relaxina, que induce el lisis del colágeno para que se pueda dilatar. La vagina, este es un corte de vagina con sus capas histológicas. Esta es la mucosa, epitelio poliplano con su lámina propia, su capa muscular y su adventicia, porque obviamente la vagina está introducida en la cavidad pélvica, no tiene un revestimiento de serosa. ¿Okay? Normalmente, como ya hemos comentado ahí, el pH es ácido y normalmente existe una flora compuesta de lactobacilos que son importantes para mantener ese pH ácido. Por eso es que no es recomendable en las mujeres las duchas vaginales, porque van a cambiar la flora y van a cambiar el pH y van a hacerla susceptible, por lo tanto, a infecciones. Bueno, terminamos aquí hablando de los genitales externos de la vulva. Ya hemos mencionado que existen los labios mayores, donde predominan las glándulas sudoríparas y sebáceas. Hemos hablado de los labios menores, que son homólogos a la superficie uretral del pene y que presentan glándulas sebáceas y terminaciones nerviosas. El vestíbulo, que recibe la uretra, la vagina y las secreciones de las glándulas de Bartolino, que son unas glándulas accesorias. Y el clítoris, que ya hemos visto que es un cuerpo eréctil porque tiene cuerpos cavernosos y por lo tanto también es sensorial, tiene muchas terminaciones nerviosas y es sensorial. Ok, bueno, hasta aquí hemos terminado los genitales pélvicos. Vamos a hablar muy brevemente, aunque me parece que ya hemos tocado esto también en piel, de la glándula mamaria. Hemos hablado de las unidades ducto-lobulares terminales, de los conductos y cómo estos conductos convergen al nivel de los senos lactíferos detrás del pezón y desembocan a través del pezón. Obviamente este tejido que está por fuera de estos conductos y acinos es el tejido conectivo no especializado, que es fibroadiposo, ¿no? En las mujeres jóvenes es más fibroso, en las mujeres mayores es más adiposo, ¿no? Por eso es que las mamas se tienden a toser, a caer cuando ya son personas postmenopáusicas. Okay. Aquí tienen bueno, acá están los ductos con sus dos tipos de epitelio, o los dos células, perdón, las células epiteliales y las células basales, y los acinos aquí, que son las terminaciones, igual con células epiteliales y basales. Aquí se va a producir naturalmente, como ya sabemos, inicialmente el calostro y después la leche. El calostro, que dura 2 a 3 días y que contiene proteínas, oligoelementos y células inmunológicas de la defensa, así como inmunoglobulinas. Mientras que la leche ya contiene, pues, obviamente, minerales, electrolitos, proteínas, lípidos, carbohidratos y inmunoglobulina A. ¿Okay? Listo, jóvenes. Eso sería todo por hoy. La próxima clase me olvidé de informarles al grupo anterior de que no voy a poder venir. Voy a grabar la clase, que tengo que hacer un viaje por el hospital. Voy a grabar la clase. Después de esa clase, que va a ser el sistema reproductor. Gracias por avisarlo por antemano.